Soy Luisina Riera, bioquímica, especialista en biología molecular médica, responsable del área genómica de NANI Laboratorios de la ciudad de Paraná. Hoy vamos a hablar del aporte del laboratorio clínico en el diagnóstico de enfermedades raras. Las enfermedades raras son enfermedades de baja frecuencia poblacional y es relativa esta baja frecuencia poblacional en realidad porque depende de qué población estemos observando. De todos modos, estamos hablando de un conjunto de enfermedades que suman más de 5.000 patologías, por lo cual abordan a prácticamente todas las especialidades médicas y los algoritmos diagnósticos son muy variables entre ellas. Para estudiar estas enfermedades tenemos que saber que la mayoría de estas están determinadas por un componente genético que está alterado. Cuando hablamos de componente genético tenemos que recordar que el ADN que compone nuestras células es el manual que indica o codifica las instrucciones para que todas las funciones celulares de nuestro organismo que conforman nuestros tejidos y que dan lugar a nuestros órganos puedan llevar a cabo sus funciones correctamente. Teniendo en cuenta esto, tenemos que saber que para estudiar un caso de una enfermedad, un síndrome, podemos partir de una entidad muy bien definida donde se sabe cuáles son los genes a estudiar puntualmente, o podemos encontrarnos con una patología donde se solapan características de distintas enfermedades. Existe hoy por hoy la posibilidad de leer el genoma. Esto en técnicas de biología molecular se llama secuenciar. Los genes están compuestos por regiones codificantes y regiones no codificantes. Esos son los intrones, las regiones no codificantes y las regiones codificantes, los exones. Los exones tienen que ser cortados para formar el transcripto que va a dar origen a la proteína. Cuando hay un error en los nucleótidos que componen estas regiones codificantes y no codificantes, los sitios de cortes pueden verse alterados o la información que llevan las regiones codificantes pueden estar alteradas también, cambiadas. Esto es lo que llamamos variantes o mutaciones. Entonces van a dar lugar a un transcripto que ya no es el mismo que el original y esto va a dar origen a una proteína alterada. El exoma lo que hace es estudiar las regiones codificantes de los genes. Cuando hablamos de un exoma completo, hablamos de unos 20.000 genes que se pueden estudiar en un análisis de sangre. Esto nos sirve especialmente para patologías muy heterogéneas, por ejemplo, cuando abordamos un caso del área de neurología, donde hay retraso del lenguaje, retraso motriz, retraso del desarrollo, crisis convulsivas. Tenemos que abrir un panel muy amplio de genes, entonces es importante hacer un estudio de exoma amplio para ver cuáles de esos genes, cuál o cuáles, están afectados y podrían ser los responsables de la patología del paciente. Otro de los estudios un poco más concentrados es el exoma clínico dirigido, cuando ya la patología es más definida y sabemos cuáles son los genes candidatos a estudiar. Se hace un panel mucho más acotado, hablamos de menos de 20 genes. La importancia de estudiar esto es poder ponerle nombre y apellido a una patología que puede ser muy difícil de diagnosticar clínicamente. Así como nosotros necesitamos tener un nombre y apellido para sentirnos identificados,
Así también para un paciente y una familia que acompaña a ese paciente es necesario ponerle nombre y apellido al defecto genético que le está dando lugar a ese síndrome o a esa patología en particular. Y de esta manera se puede colaborar con el equipo, que el equipo médico pueda orientar de manera correcta y eficiente el tratamiento del paciente para que de manera temprana puedan orientarlo, puedan tratarlo. A veces hay tratamientos curativos y a veces son tratamientos paliativos y es posible realizarlo acá, que ese es el mensaje también que queremos dejar a la comunidad, tanto de pacientes como de médicos, de que eso no es necesario irse al exterior o hacer otros traslados para hacer un diagnóstico de este tipo.